Pati? Está muy bien, está aquí escuchando el directo, pero al final no tiene opción, ¿no? ¿De verdad? Hola Angélica, bienvenida. Pilar. No tiene opción, o sea, tiene que estar ahí con el directo de papá. ¿Verdad? Muy bien. Bienvenidos todos, bienvenidos. Pues hoy tenemos una pauta un poco más amplia, pero ya es para generar dudas para el maratón de la semana que viene. Si os habéis dado cuenta, vamos a hacer un maratón de sistema nervioso autónomo en la semana que viene, todos los días, de lunes a viernes. Sábado. Todos los días, de lunes a viernes a las 8, y luego el sábado, que ya es tradicional también, en YouTube. Hola papá, bienvenido. Y luego el sábado también en YouTube. Entonces ahí haremos un maratón hablando todos los días de temas que dicen respecto al sistema nervioso autónomo. Lo que cambia es que haremos todos los directos en petit comité, es decir, para que puedas mirar el directo tienes que suscribirte en nuestro sitio web, y luego te enviamos un enlace para que puedas acceder al directo, a la clase, a lo que sea. Vale, entonces este es el primer mensaje que me dijo Ruby que yo tenía que comentar a todos, que para poder participar del maratón SNA tenéis que suscribir, cada uno de vosotros tenéis que suscribirse a nuestro sitio web, y luego les enviamos el enlace para que puedas acceder a la clase. Los que ya están suscritos, no os preocupéis, que seguramente ya han recibido la programación. ¿Vale? Entonces este era el tema 1. Hola Valerita. El tema 2. Hay dos eventos de osteopatía online, uno en agosto y uno en septiembre también. Uno de ellos es Health Evolution, que es un grupo de compañeros de Chile que se está moviendo para ayudar a la gente que está con dificultades por la pandemia, la programación está muy interesante. Y el otro es el CIOS de septiembre, que también ya está disponible para suscribirse online. Vale, muy bien. Los temas del maratón de la semana que viene, si os interesa. Hoy hablaremos un poco de dolor visceral. Pero más como una introducción al tema que vamos a hablar el lunes. El lunes es dolor visceral puro y duro, con las nuevas perspectivas de neurofisiología del dolor y todo esto. Luego el martes hablaremos de cefaleas. En el miércoles de dolor crónico. Pero ahí siempre añadiendo cosas a lo que ya hemos hablado en otros directos. Luego en el jueves tenemos SNA y pediatría, pero ahí ya no estaremos con los bebés, estaremos con los niños y un poco de adolescentes. El otro que hicimos para niños solo. Y SNA y emociones también, y ahí vamos a contemplar un poco del aspecto de alteraciones neurológicas también, como autismo y todo esto. Pero bien. Y luego en el sábado tenemos el directo del 9 y del 10, que sería ya dirigido a la aplicación clínica de todo esto que vamos a hablar a lo largo de la semana. ¿Vale? Y yo creo que en el sábado también ya hablaremos de una nueva fecha para el curso del vago, si os interesa. ¿Vale? Entonces esto es lo que tenía que hablar, son las pautas que me ha comentado Ruby. Muy bien. El paper que ya está en Telegram, en nuestro grupo de Telegram, el paper que utilizaré para hoy y para el lunes, uno de ellos es este y el otro ya está ahí también. Pati, perfecto, gracias. Y bien, pues hoy hablaremos un poco entonces del tema visceral. ¿Vale? Pero vamos a salir un poco de lo que es clásico, de lo que es tradicional, porque al final para hablar más de lo que tú ya conoces no hace falta estar en directo, ¿no? El tema es hablar un poco de lo que tú no conoces, o conoces poco o manejas menos, y que te pueda aportar algo para la clínica.
Entonces, haremos una pequeña mezcla de historia clínica y dolor visceral y cómo las cosas pueden relacionarse, ¿vale? Entonces, una de las cosas que me gustaría empezar hablando es del modelo que practicamos en consulta. Y el modelo en terapia manual, y a veces el modelo en la osteopatía igual, esto depende un poco de la escuela, pero el modelo que se practica más es el modelo de la hipomovilidad, ¿verdad? No sé, yo ahora, este directo necesitaré de la participación de todos todo el tiempo para que yo pueda saber si de verdad estoy hablando de una cosa y vosotros me están siguiendo. Entonces, el modelo practicado en general es el modelo de la hipomovilidad, ¿verdad? ¿O no? ¿O me equivoco? Es decir, busco la búsqueda activa por hipomovilidades, ¿verdad? ¿O no? Decirme sí o no. Y corazoncitos todo lo que pueda. Esto sí. ¿Vale? Es decir, busco el segmento vertebral que está restringido, busco la limitación del movimiento del tobillo o busco la restricción de movimiento de la cadera o del hombro o de cervical o todo esto, ¿verdad? Vale. No está mal cuando desarrollo un modelo de razonamiento clínico dirigido a la restricción. No está mal, aunque haya puntos a considerarse, pero no está mal. No está mal cuando hablamos de dolor somático, ¿vale? No está mal cuando hablamos de dolor somático. Pero cuando hablamos de dolor visceral, ya no estoy tan seguro que es el mejor modelo, el modelo de hipomovilidad. Entonces vamos haciendo así un poco en plan interactivo. Yo les pregunto, vosotros me contestan y vamos construyendo un poco el razonamiento porque quiero desarrollar mucho esto en el lunes, pero ahí ya con el concepto puesto. Entonces, para el somático te vale muchísimo. ¿Por qué? Porque se sabe que una restricción de movimiento, una restricción de movilidad puede generar dolor. Perfecto. Para el somático, perfecto. Para el visceral ya no cuadra tanto. Por ejemplo, si les pregunto, si yo veo una persona que tiene una crisis de apéndice, o está con una apendicitis, está agudo, ¿cuál es la posición natural de adaptación del cuerpo? Os pregunto, ¿es una condición de huir de la molestia, del dolor, o sea, de huir del punto de molestia, en esta situación la fosa ilíaca derecha, o es una condición clínica de acercamiento a la molestia? ¿Qué os parece? Por ejemplo, una apendicitis, que claro, no tratamos de esto, pero es solo para marcar el razonamiento del visceral un poco. Si tengo un paciente que tiene una inflamación en el apéndice, el comportamiento clásico de este paciente es: voy a extensión y me alejo de la disfunción o me acerco. Me acerco, ¿verdad? Perfecto. Me encanta. Han sacado un 10. Muy bien. Pues, entonces nos quedamos con, así como, si buscamos otra disfunción para poder ilustrar esto, una persona que tiene una crisis de asma o bronquitis, lo normal es que cuando tiene disnea, acerca el tronco para poder mejorar la ventilación, ¿verdad? Para poder mejorar el cambio gaseoso. Entonces, ¿qué quiero contar a vosotros? Nada que vosotros ya no lo sepan, porque al final me lo han comentado vosotros. Está ahí Alice. El visceral, en general, el paciente se acerca a la disfunción. Entonces, fijaros, si yo tengo una molestia en la fosa ilíaca derecha y esta molestia o esta disfunción tiene un origen, la raíz de esta disfunción es visceral. La tendencia natural, si es fosa ilíaca derecha, es hacer lateroflexión derecha, ¿verdad? Vale. Si es hacer lateroflexión derecha, cuando el paciente está en bipedestación, cuando el paciente está en ortostasis y está de pie,
Yo le pido, paciente, por favor, lateroflexión hacia la derecha. Ahora lateroflexión hacia la izquierda. ¿Dónde tengo un mejor rango de movimiento? ¿Dónde tengo más movilidad? Contarme, por favor. El paciente tiene disfunción en la fosa ilíaca derecha, como hemos dicho. La raíz es visceral. Está perfecto. Ahora, está de pie, te acude a consulta por un dolor lumbar, por lo que sea. Le pido lateroflexión a la derecha, paciente. Lateroflexión a la izquierda. ¿A dónde va mejor? Va mejor en lateroflexión derecha. Perfecto. Y va peor a lateroflexión izquierda. Entonces, este es el punto 1 que quiero trabajar con vosotros. ¿Por qué? Porque si consideramos, en esta situación, si estamos considerando que el modelo de hipomovilidad es el modelo con lo cual voy a trabajar en la clínica, en esta situación acabo de equivocarme respecto al lado que tengo que tratar. ¿Sí o no? Porque el lado izquierdo estará limitado, el lado izquierdo estará con restricción de movimiento, estará con restricción de movilidad, ¿sí o no? Si yo considero un modelo de hipomovilidad, lo que voy a encontrar es hipomovilidad a la izquierda, ¿verdad? Como hemos comentado. Y si me quedo en la clínica con el modelo de hipomovilidad, acabo de equivocarme respecto a lo que está pasando al paciente. ¿Sí o no? Si sí, dame corazoncito. Si no, decirme algo. Vale. Pues este es el primer punto cuando hablamos de visceral. Este es el primer punto cuando hablamos de visceral. ¿Vale? Y esto cambia totalmente, cambia de forma significativa, esto cambia de forma importante el abordaje clínico que tú vas a practicar con este paciente. Porque fíjate, si el paciente tiene más lateroflexión derecha, lo normal es trabajar todo lo que sea la mejoría de la lateroflexión izquierda. El tema es que no hay restricción a la lateroflexión izquierda. Hablamos de crónico, ¿vale? Frítil crónico, crónico. Agudo no. Agudo, modelo somático está perfecto, ¿vale? Hablamos ahí de crónico, solo crónico. Entonces, ¿vale? ¿Me vais siguiendo? Solo crónico, ¿vale? Como siempre, hablamos del crónico. El agudo es otro tema, ¿vale? Entonces, este es el punto 1. Hola, Fer, ¿qué tal? Bienvenida. Este es el punto 1 y es un punto clave para empezar el razonamiento clínico. ¿Por qué? Porque si yo estoy tratando la pérdida de lateroflexión izquierda, me estoy equivocando con el paciente. O sea, estoy tratando el lado que no tiene disfunción. ¿Por qué? Porque está restringido, porque estoy utilizando un modelo de hipomovilidad. Entonces, si yo sospecho de que hay una disfunción visceral en este paciente, lo normal es que la disfunción esté del lado que se mueva mejor. ¿Me vais siguiendo? En este paciente suele pasar que a él la disfunción está en el lado que se mueve mejor, ¿vale? Y no en el lado que se mueve peor, pero en el lado que se mueve mejor. Este es el tema. Entonces yo pregunto a vosotros, sabemos que hay una implicación, por ejemplo, en la fosa ilíaca derecha, luego hablaremos de vejiga, de colon, de todo eso. Sabemos que hay una implicación en fosa ilíaca derecha. Si yo sigo un modelo de hipomovilidad, yo te diría, bueno, tengo que trabajar la lateroflexión izquierda. Pero ¿es la lateroflexión izquierda, de verdad, lo que está generando el compromiso en la fosa ilíaca derecha? ¿Crees que sí? Es la pérdida de lateroflexión izquierda lo que está generando el compromiso en la fosa ilíaca derecha, ¿sí o no? No, de acuerdo totalmente. No, no es. ¿Vale? Este es el cambio que empezamos. Este es el cambio
que empezamos a trabajar. Es decir, si el paciente tiene una disfunción visceral, el compromiso está del lado hipermóvil. Y no es una hipermovilidad reaccional, no es una hipermovilidad reactiva, no es adaptativa esta hipermovilidad. Lo que es adaptativo en esta situación es la hipomovilidad. ¿Me vais siguiendo? Lo que es adaptativo, o sea, es un cambio de la perspectiva. Antes decíamos que hay una hipermovilidad reaccional porque hay una hipomovilidad. Pero ahí es al revés. Hay una hipomovilidad porque hay una hipermovilidad, o sea, como el paciente tiene una disfunción, tiene una irritación, tiene una inflamación, lo que sea, en la fosa ilíaca derecha, cuando intenta abrir, cuando intenta hacer lateroflexión a la izquierda, hay un estiramiento de las fascias, un estiramiento de los tejidos, hay un aumento de la compresión sobre los tejidos internos del peritoneo, y cuando aumento el estiramiento, ¿qué pasa? Le duele, y como le duele, se acerca otra vez. ¿Vale? Como le duele, se acerca otra vez. Y entonces empieza a trabajar con este modelo de programación postural. Empieza a trabajar con este modelo de programación postural. Si yo pongo esto en un modelo biomecánico, si pongo esto en un modelo biomecánico, ¿cómo estaría este paciente? Hola Marco, bienvenido. ¿Cómo estaría este paciente? Este paciente estaría con lateroflexión derecha y rotación izquierda, o lateroflexión derecha y rotación derecha. Cualquier una de las dos opciones. ¿Vale? Pero seguro que estará como en lateroflexión derecha. Esto siempre. ¿Vale? Entonces, este es el punto 1 que tenemos que tener en cuenta. Tengo una disfunción visceral. Por esto subí los papers a Telegram, porque como siempre os comento, que no se debe creer que la información es esta de verdad. Se debe verificar si la información es esta, si la información es fiable, si es una buena investigación científica lo que se enseña. Entonces subí el paper a Telegram para que puedas verificar si esto es verdad, o si yo estoy flipando, que es posible también, ¿ves? Ya llevo un tiempo sin afeitarme, la barba va creciendo, pero es por la peque. Bueno. Pero en esta situación esto es muy importante. Vale, entonces punto 1, punto clave es: si hay problemas viscerales, las pesquisas, las investigaciones clínicas nos indican que hay hipermovilidad, o hay un acercamiento, o hay una protección, de la zona que está en disfunción, o de la zona que está inflamada. ¿Vale? Muy bien. No creo que le esté apeteciendo mucho el directo, pero bien, luego se acostumbra. Muy bien, ese es el punto 1. Entonces, ahora ya tenemos esto en cuenta. Voy a la clínica mañana, por la mañana, valoro a mi paciente, creo que es una disfunción visceral, pero ahora ya no me vale más el modelo biomecánico de restricción, me vale más el modelo de hipermovilidad. O sea, se hace una lateroflexión excesiva a la derecha o más a la derecha, y ya sé que ahí está el problema. Perfecto. Esto cuadra un poco también con el razonamiento de Shirley Charman, que es una fisioterapeuta americana increíble, que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, que las hipermovilidades suelen ser más dañinas que las hipo. Yo tengo una tendencia a estar de acuerdo con ella. Este es el punto 1. Vale. Teniendo esto en cuenta, ahora hace falta en la historia clínica la temporalidad de los eventos. ¿Vale? La temporalidad de los eventos. ¿Por qué es importante la temporalidad de los eventos? Vamos a un paciente crónico como un montón de los cuales tenemos nosotros. Por ejemplo, dolor pélvico crónico y, no sé, síndrome del colon irritable, o dolor pélvico crónico y estreñimiento, o dolor pélvico crónico y hemorroides, o colitis, o lo que sea. Vale.
En este paper que subí también, ya sabemos un poco el tema del reflejo viscerosomático, ¿verdad? O sea, me duele la víscera, me duele la metámera, me duele la metámera, me duele la víscera. Eso ya sabemos un poco, ¿verdad? Esto ya está dominado, no nos quedaremos ahí, vamos un poco más allá. Pero, por ejemplo, en este estudio que os pongo, el experimento ha sido el siguiente, fíjate. Yo quiero saber si al producir un estiramiento excesivo de la vejiga, si esto puede generar dolor en el colon, por ejemplo. O quiero saber si una distensión excesiva del colon puede generar dolor en la vejiga. ¿Vale? Esto se llama una sensibilización entre órganos. Sensibilización cruzada, pero entre órganos, no una sensibilización de víscera metámera, pero entre órganos. Y lo que se descubrió es que cuando aumento la tensión, cuando aumento la presión interna en el colon descendente, en el ano, esto refiere también dolor en la vejiga. Y cuando yo aumento mucho el volumen de líquido interno de la vejiga, esto también puede generar sensibilización en el ano. ¿Me vais siguiendo? Ahora os pregunto, el paciente llega a la consulta y te comenta, es que tengo dolor pélvico crónico, tengo hiperactividad vesical y no sé, y también tengo dolor en el ano. Por lo que sea, por colitis, Crohn, síndrome del colon irritable, por hemorroides, lo que sea. Tengo estos dos eventos, tengo dolor pélvico crónico o hiperactividad vesical y tengo alteración en el ano. Muy bien, ya sé que hay una sensibilización entre los órganos. También con la metámera, sí, pero ahí entre los órganos. Vale. ¿Por qué es importante la temporalidad de los eventos en esta situación? Os pregunto ahora, razonamiento clínico. ¿Por qué la temporalidad de los eventos en esta situación es la clave para empezar el tratamiento? Si estás ahí, Fer, esa es una cosa que estaba mirando para comentar contigo. Fer es brasileña y va a hacer su DO con dolor pélvico y esto es clave. O sea, ¿por qué es importante la temporalidad de los eventos en esta situación? Llega mañana tu paciente, tiene dolor en la vejiga y tiene dolor en el colon o en el recto, en el ano, donde sea. ¿Por qué es importante la temporalidad de los eventos? Perfecto, Pepe, perfecto. Para saber quién está generando la sensibilización cruzada. Pero duele los dos, sí. ¿Y la metámera de los dos es positiva? Sí, porque es la misma metámera. Es la misma metámera. Y entonces ahí tengo una posibilidad de que la vejiga, pero fíjate, no es por la médula, pero por los aferentes que comparten la vejiga y el colon, pueden estar implicados los dos a la vez. Y lo interesante ahí en esta situación, por esto la temporalidad de los eventos es importante porque la raíz del problema siempre viene antes. La raíz siempre viene antes. Y el paciente visceral, el paciente crónico, lo que suele pasar es que suma eventos, suma factores. Entonces, empecé con dolor en la vejiga, luego con alteración gastrointestinal, luego empecé con cambios en el sueño, luego dolor de cabeza. Suma eventos, siempre suma eventos. Vale. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la raíz del colon puede ser la vejiga, no la metámera. La vejiga, las fascias, ligamentos, la química intraperitoneal o la química de la pelvis, ya que la vejiga solo tiene el techo en contacto con el peritoneo, pero todo lo demás no. Puede haber una situación de esta, donde tengo que tratar la vejiga para mejorar el colon. Vale. Además de esto, si hay tiempo suficiente, si hay la variable tiempo, si hay cronicidad, lo que puede haber pasado y lo que suele haber pasado es que
trato la raíz del problema, pero ya no cambia el efecto o la adaptación secundaria. Entonces en esta situación tengo que tratar las dos situaciones como una alteración primaria. Porque lleva tanto tiempo esta adaptación que la neuroplasticidad de la víscera secundaria ahora ya está adaptada a una nueva morfología. Y como está adaptada a una nueva morfología, ahora ya no es más secundaria al primer evento. Ahora ya está sostenida, mantenida, ya está fijada y tengo que tratar como dos eventos distintos. Vale, esto es clave, o sea, temporalidad de los eventos y acercamiento a la víscera. Entonces os pregunto, señores, lo normal es que estos pacientes, por ejemplo, con esta situación de alteración de vejiga y alteración de colon, lo normal es que estos pacientes tengan ptosis abdominal o no, que tengan un abdomen más tónico o un abdomen más capaz de mantener la presión interna. ¿Qué os parece? ¿Estos pacientes suelen tener más ptosis abdominal, más éstasis abdominal o no? ¿O suelen ser más pacientes de rectificación de curva, más longilíneos? ¿Qué os parece? Son pacientes de ptosis, ¿verdad? Vale, entonces tú me vas a comentar probablemente, Luis, cómo un paciente que tiene una ptosis abdominal cuadra en este razonamiento de acercamiento, porque en una ptosis abdominal el abdomen se va hacia adelante y las dorsales hacia atrás, ¿no? Esto es alejarse, no es acercarse. ¿Sí o no? ¿Me vais siguiendo? Esto en teoría sería alejarse y no acercarse, ¿no? O sea, hay una ptosis, las vísceras vienen más adelante. Para mantener el eje y el centro de gravedad tengo que desplazarme más hacia atrás, genero más sobrecarga en zona de Charnella y una cifosis adaptativa, en teoría de esto. Entonces tú me vas a preguntar, Luis, ¿cómo cuadra ahí un razonamiento de acortamiento y no de alargamiento? ¿Vale? Entonces, fíjate, Leo, fíjate. Imagínate que estos son las lumbares y aquí tenemos las dorsales. ¿Vale? Tenemos aquí lumbares y dorsales. El paciente que tiene ptosis abdominal, esta parte que os marco aquí con el índice, viene hacia adelante. Entonces, aquí está el abdomen, aquí está la columna, aquí la charnela. La lordosis lumbar, la sifosis dorsal. Lo que hace el paciente que tiene una ptosis abdominal es esto, fijaros. ¿No es esto? ¿O me equivoco? ¿Es esto o me equivoco? Es decir, hay un aumento de la curva lumbar y cuando aumenta la curva lumbar, fíjate lo que pasa aquí. Acerco, fíjate, acerco las estructuras. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí o no? ¿O estoy loco? Puede ser también. ¿Me vais siguiendo? Esta ptosis abdominal lo que va a generar es acercamiento de las estructuras que cuadra perfectamente con el razonamiento que estamos estableciendo, que no es razonamiento de Luis. Bueno, el razonamiento está en los papers que subí ahí a Telegram. ¿Me vais siguiendo? Perfecto, me encanta. Entonces, cuando tengo la ptosis abdominal, el primer pensamiento es, bueno, claro que te duelen las lumbares. Fíjate la hiperpresión que hay en las carrillas articulares y todo. Claro, hay hiperpresión de carrillas, seguramente. Pero más que hiperpresión de carrillas articulares, hay, como os dije Valerita, hay disminución de la presión intraabdominal y esta disminución de la presión intraabdominal permite que las estructuras se desplacen todas al mismo sitio, o sea, en dirección a la ptosis. Y esto genera acortamiento.
Esto genera acercamiento a la disfunción. Y en general, fijaros, esto era lo que quería llegar ahí. No voy a ponerme ahí, pero es un tema un poco polémico, pero bien, no es día de polémica y tampoco quiero. En general, ¿cómo se clasifican estos pacientes que tienen una ptosis abdominal? Decidme vosotros, ¿no? Se dibuja ahí una cadena chula, ¿no? Es porque la vejiga, y luego el uraco, y luego el ligamento redondo, y el ligamento falciforme, los ligamentos coronarios, los ligamentos triangulares, el diafragma, los ligamentos frenoperikárdicos, y por ahí vamos. Esto en general, ¿cómo se clasifica? Decirme, si tengo que poner hay una disfunción aquí, pongo que es una disfunción en esta situación, una disfunción visceral, una disfunción somática, una disfunción de tendón central, ¿de qué? Esto en general, ¿cómo se le clasifica? Decidme vosotros, yo no voy a decir nada, yo tengo mi opinión, pero está bien, me gusta esta parte de la evidencia visceral porque va justo al revés de todo lo que es protocolo de osteopatía por hipomovilidad. Perfecto, Marco. Fritil, en general, cuando hay esto de ptosis abdominal, aumento de curvas y todo esto, se le clasifica como tendón central. ¿Sí? Carol, perfecto, se le clasifica como tendón central. Me vais siguiendo, señores. Si tú has clasificado a este paciente como tendón central y este paciente tiene signos y síntomas viscerales, ¿ves ahí un posible error diagnóstico? ¿Sí o no? ¿Tiene que ver con una respiración limitada? Yo diría que la respiración limitada ya es una adaptación. Yo diría que eso ya es una adaptación. ¿Vale? Yo diría que es una adaptación. El diafragma se adapta como le viene mejor porque el diafragma es necesario para mantener la vida y para mantener tu capacidad de luchar y de huir. Entonces el diafragma es prioridad 1 y lo que es gastrointestinal es prioridad 27, no es 1, ¿vale? No necesitas del sistema gastrointestinal para correr, para huir, para luchar, pero el diafragma sí. Por esto el diafragma siempre se adapta como le parezca más cómodo. Entonces, ¿por qué hay un cierre, por ejemplo, de la charnela dorsolumbar? Porque pone el diafragma más acortado y el diafragma más acortado te da una respuesta más deprisa o más lenta. ¿Qué os parece? Si el diafragma está corto, esto te da una respuesta respiratoria más rápida o más lenta. Si el diafragma está corto. ¿Rápida o lenta? La respuesta. Más deprisa, Carol, perfecto. Te da una respuesta más deprisa y genera una adaptación. Tú tienes una respuesta más rápida, claro, ahí tienes adaptación de músculos de la caja torácica, músculos respiratorios, hay una adaptación donde se empieza un movimiento más amplio de brazo de bomba y más limitado de asa de cubo, pero no es por la adaptación del diafragma, por el diafragma ahí se adapta a la estructura. ¿Sabes? Porque el diafragma ahí no tiene demanda, no estoy demandando el diafragma. El cuerpo se adapta para permitir las mejores condiciones a la supervivencia. Si hay una ptosis, yo hago todo lo que sea posible para mantener el diafragma y el sistema cardiopulmonar funcional. Y esto es lo que tiene que hacer el cuerpo para adaptarse. ¿Vale? Hablaremos más de esto la semana que viene. Como os comenté, a los que han llegado ahora, vamos a hacer un maratón SNA en la semana que viene, ¿vale? Pero necesito que vosotros se suscriban en nuestro sitio web para recibir el enlace de los directos de las clases porque serán en petit comité, en plan más privado, ¿vale? No será abierto para todos en la semana que viene. Entonces, si no habéis visto, ya les informo otra vez. Entonces, volvemos ahí. Estábamos con el tendón central, ¿vale? Entonces, disfunción del tendón central. Esto veo un montón. Bueno, una disfunción de tendón central con signos viscerales.
una adaptación de tendón central con signos viscerales. Si tuviera que elegir una prioridad, Luis, tengo que determinar un diagnóstico para mi paciente. A mí no me gusta decir diagnóstico, me gusta decir fisiodiagnóstico, diagnóstico funcional, lo que sea, me gusta más. Pero bien, para que esté claro, no es diagnóstico médico. Pero tengo que hacer un diagnóstico para mi paciente. Tengo que marcar o tendón central o disfunción visceral o cadena visceral, como te parezca mejor. Tengo que marcar una de las dos y tengo que planear mi tratamiento por ahí. Una de las dos, o visceral o tendón central. Y el paciente tiene signos clínicos de compromiso gastrointestinal, cefalea, alteración de sueño, lo que sea. ¿Dónde lo marco? ¿Visceral o tendón central? Visceral, Emilita, yo estoy contigo. Fritil, yo también estoy contigo. Yo marcaría visceral. ¿Por qué marcaría? ¿Por qué yo? La respuesta mía. ¿Por qué yo justifico que yo voy a poner visceral? ¿Por qué justifico que voy a poner visceral? Hay proprioceptores en las vísceras. Hay mecanoceptores en las vísceras. Hay proprioceptores en las vísceras. O sea, ¿el cuerpo determina su posición de acuerdo con las vísceras o no? Con los pies, ya lo sé. Con la ATM, ya lo sé. Con el sistema estomatognático, ya lo sé. Con los canales labirínticos, ya lo sé. Con el ojo. Todo esto ya lo sabemos. Vale, perfecto. Pero más que esto, vamos más allá. Vamos. Salimos del clásico. El cuerpo tiene mecanoceptores, tiene proprioceptores en las fascias, en las vísceras del peritoneo. Sí, ¿verdad? Vale. Ahora, si yo tengo una inflamación, si yo tengo una disfunción, si yo tengo que proteger la zona, si tengo que proteger la fosa ilíaca derecha, o si tengo que proteger, no sé, la vejiga, el colon, lo que sea, las fascias, ¿cómo van a adaptarse? En acercamiento, como hemos dicho antes. Y luego, esta información de acercamiento de las vísceras va a generar una información aferente que va a cambiar la postura, ¿verdad? ¿O no? Va a generar una información aferente que va a generar un cambio en la postura. Perfecto. Ahora, a esto voy a añadir la variable del visceral. Voy a añadir la variable del crónico, que es alteración de la posición de la víscera más la variable tiempo. Si estoy añadiendo alteración de la posición de la víscera más la variable tiempo, el cuerpo hace una nueva programación motora, un nuevo engrama motor, de forma que ahora este es el engrama motor de la postura perfecta. Este ahora es un engrama motor neutro. Entonces el paciente llega a tu consulta, tú le pides ponte recto y el paciente está así. Y tú le dices ponte recto, pero es que estoy recto. Entonces tú le pones la cabeza recta y te dice es que ahí no estoy recto, no estoy cómodo, no estoy a gusto, me parece que estoy, no sé, estoy raro. Y luego vuelve a la posición anterior. ¿Qué ha pasado con este paciente? Adaptación crónica. Esta es la variable tiempo sumada a la variable disfunción visceral, inflamación, lo que sea. Pero en general se clasifica este paciente como un paciente de tendón central. ¿Por qué a mí no me cuadra como paciente de tendón central? Porque a mí no me cuadra como paciente de tendón central. ¿Por qué? Para que sea paciente de tendón central, el dolor tiene que venir solo y solo de la parte estructural. Solo de la parte estructural.
no puede venir de otra cosa, porque si viene de las vísceras, la clasificación que se le debería dar es visceral. Y para que duela un ligamento, para que duela una hiperpresión en una carrilla articular, para que duela, no sé, cualquier cosa en la parte estructural, yo necesito infligir daño, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5. Hablamos de crónico, ¿vale? Recordaros siempre esto. O sea, para que me haga daño en el ligamento del dedo, yo tengo que hacer esto una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25.000 veces. Cuando llega 25.000 veces me empieza a molestar la estructura, porque la estructura tiene una capacidad de resistir mecánicamente. Tiene una capacidad mecánica brutal de adaptarse. Entonces, si tengo una ptosis abdominal y tengo dolor lumbar por hiperpresión de carrillas articulares, lo probable es que la ptosis abdominal haya generado la hiperpresión en carrillas articulares como una respuesta adaptativa de protección a un síntoma visceral previo que no se le ha tratado bien. Y ahí se pierde presión intraabdominal. Si no se pierde presión intraabdominal, la cosa se complica muchísimo. ¿Me vais siguiendo? Porque este es un concepto... bueno, a leer el paper que he subido a Telegram, ¿vale? Y luego darme vuestra opinión, pero leer el paper que he subido a Telegram. Para que haya daño en una estructura somática, necesito de tiempo de agresión, tiempo de sobrecarga, para que esto de verdad genere daño en un paciente crónico. ¿Y qué es lo que se suele hacer con estos pacientes? Tiene una ptosis abdominal, dame una plataforma de baropodometría, le voy a mirar la pisada. ¿Por qué le vas a mirar la pisada si tiene una ptosis abdominal? Yo no veo. No, es que le duele la cadera, le duelen los lumbares, le duele... Es que mira, si hay signos clínicos viscerales crónicos y tú quieres meter una plantilla en el paciente, yo te diría que no has entendido nada de lo que hablamos hasta ahora. Nada. Yo tengo 2 cursos de posturo. No me quedé con uno solo. Tengo 2 cursos de posturo. Más quité plantillas de mi vida que las puse o que derivé para ponerlas, ¿vale? Más quité plantillas que estaban mal puestas que le pedí al paciente para poner plantillas, ¿vale? Entonces, este es el tema del visceral. Acercamiento, historia clínica, temporalidad de los eventos, y el visceral está hipermóvil en la disfunción, no hipomóvil. Hipermóvil en la disfunción, no hipomóvil. Esto es importante, esto es clave, esto es un cambio de conceptos, ¿vale? Esto es lo que quería marcar en un primer momento. Entonces, ya sabemos que hay sensibilización de órganos, una sensibilización cruzada de órganos que no depende de la metámera, pero depende de la red aferente local, porque la red aferente local es amplia y difusa. Entonces, como es difusa, la sensibilización de la vejiga puede sensibilizar el colon, por ejemplo, y no depende de la metámera. Esto tiene que estar claro, ¿vale? Además de esto, el dolor visceral siempre o sí tiene implicación del sistema nervioso autónomo. Esta es una de las diferencias del dolor somático para el dolor visceral. El dolor visceral tiene compromiso del sistema nervioso autónomo y tiene compromiso emocional. Sea por la cronicidad, sea por los eventos químicos asociados al eje intestino-cerebro, por los eventos químicos asociados al eje HPA, no sé, hay que determinar la temporalidad, pero siempre hay este componente. Entonces, en estos pacientes que tengo cambio en la vejiga, que tengo cambio en el intestino, o que tengo cambio en la fosa ilíaca derecha, y ya tengo la variable tiempo, ahora ya sé que hay una facilitación de la vía, pero además de facilitación de la vía, hay un cambio en la red autonómica central. Sí, Fabián, estará guardado, si hago todo bien, estará guardado. Hay un cambio en la red autonómica central. Y esto es importante porque en este paper que os envié también en Telegram, te comenta que ahora
aunque ya no haya irritación en las aferencias, el dolor sigue. Si no hay irritación de las aferencias, ¿por qué sigue el dolor? Esto para la semana que viene, en los directos que hemos comentado, ¿vale? Pero esto es lo que está en el paper. O sea, ya no hay irritación aferente, ya no hay aferencias que estén equivocadas, pero el dolor sigue, porque hay una neuroplasticidad ahora central y el dolor sigue, aunque no haya sensibilización, aunque no haya irritación periférica. No sé si habéis visto, pero la Asociación Internacional de Dolor ha cambiado el concepto de dolor justo la semana pasada, o esta semana, ¿vale? Sí, utilizaría la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sí, ¿vale? Junto con ejercicio y todo eso, como comentamos en el curso, porque ejercicio de ahí serán determinantes de calidad del tratamiento, además de la calidad del diagnóstico. Pero la Asociación Internacional del Dolor ha cambiado el concepto de dolor después de 40 años, con el mismo concepto, ha cambiado justo en la semana pasada. Si en la semana que viene tengo idea de hablar con vosotros, en el día cuando estuviéramos hablando de dolor crónico, los directos que os comenté ahí, que hay que suscribirse para recibir el enlace, quiero comentar con vosotros, porque la nueva clasificación pone de forma muy clara que no hace falta una alteración, una agresión física al tejido para que el paciente tenga dolor. Y ahí tratamos el mecanismo de dolor y no la estructura. Y quiero comentar con vosotros la semana que viene, ¿vale? Entonces, esta parte es muy importante para la clínica mañana, cuando esté ahí. No, es una cadena visceral, es una cadena de tendón central. Yo haría pequeñas consideraciones, pequeñas aportaciones, y yo diría que es muy difícil que haya una cadena de tendón central sin que antes sea una cadena visceral. Yo te diría que no me ocurre ninguna cadena de tendón central sin antes ser una cadena visceral, ¿vale? Entonces, el tema del diagnóstico es clave ahí, porque el tema del visceral, el problema está en la hipermovilidad, y lo que vemos en consulta es siempre tratar la hipomovilidad, y ahí estaríamos con un equívoco brutal en el tratamiento. Y el paciente que estaba con nosotros la semana pasada, Dani, si os recordáis de esto, yo le pedí que tuviera mejor control de la lateroflexión derecha cuando inspiraba. ¿Por qué? Porque era una cadena visceral tal cual, y para controlar el sistema nervioso autónomo necesito corregir la hipermovilidad para no sobresolicitar los ganglios, ¿vale? Laterovertebrales. Entonces esto es clave. Ahora, un concepto que quiero traer también, que podemos trabajar muchísimo mejor esto en la semana que viene, en los directos, en Maratón CNA, es el tema del diafragma. Bueno, si queréis saber algo del diafragma, es con Raúl Sanz II, es un fenómeno hablando del diafragma, le encanta el diafragma. A mí también. Entonces, todo lo que queréis saber de anatomía, neurotransmisión y todo esto, Raúl Sanz II es clave, perfecto. Pero yo veo mucho en directos, no de Raúl, pero de otras personas, la gente dice, hay que trabajar el diafragma. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que trabajar el diafragma. Pero fijaros, si estamos hablando de algo más amplio, si estamos hablando de vísceras, si estamos hablando de mecanismo, cuando yo digo hay que trabajar el diafragma, yo otra vez vuelvo al punto de principio. ¿Qué es el punto de principio? Estoy trabajando lo que está hipomóvil. ¿Por qué voy a trabajar el diafragma? Porque el diafragma está en espasmo. Vale, entonces le trabajo el diafragma, ahora el diafragma está mejor. ¿Está corregida la disfunción? No, sí, igual. Pero el diafragma trabaja mejor. Bueno, ahora hay una disfunción y un diafragma que trabaja bien. Pero bien. ¿Y qué hago con un diafragma que trabaja bien si la disfunción sigue? No sé si estoy siendo claro o no. Hay que tratar la hipermovilidad, sí, Fabián, hay que estabilizar la hipermovilidad, siempre. Por esto el tema de ejercicios, como hemos comentado en el curso, el tema de ejercicios de corrección y de estabilidad es clave,
es clave para regular el autónomo. Si no hay ejercicios, no hay control del autónomo. Puedes estimular, liberar, hacer lo que quieras, pero si al final no hay control activo, voluntario, con músculos y ejercicios, no hay cambios, ¿vale? Como comentamos en el curso, el ejercicio es la mejor herramienta que tenemos para esto. Después de todo el plan de tratamiento anterior, el ejercicio te va a garantizar esto, ¿vale? Entonces, fijaros, diafragma. Y luego, si nos da tiempo, si nos sobra tiempo, tenemos 7 minutos. Hablamos de hipopresivos, si no hablamos de la semana que viene, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que cuando decimos, tengo que tratar el diafragma, tengo que tratar el bazo, tengo que tratar el pulmón, tengo que tratar no sé, cualquier cosa, el riñón, otra vez voy a la estructura. Entonces yo veo vídeos en internet que dicen, mira, es que el paciente tiene dolor lumbar crónico, tiene restricción de la movilidad de las fases del riñón. Vale, entonces yo le trato, mejora la movilidad de las fases del riñón. Perfecto. Ahora tengo dolor lumbar con una buena movilidad facial del riñón. ¿Y eso de qué me vale? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el mecanismo sigue igual. ¿Qué es el mecanismo? Si el diafragma está en espasmo, ¿qué es lo que genera el espasmo del diafragma? Yo no puedo tratar el diafragma solo porque está en espasmo, porque se está adaptando a otra situación que le está demandando la adaptación en espasmo, ¿vale? Entonces, cuando yo digo tengo que tratar el diafragma, voy otra vez al tema anterior que estábamos comentando, que es, voy a tratar la estructura. Es que para la víscera no vale, para una disfunción visceral no vale. ¿Y cómo sé que no vale? Bueno, esto ya se sabe, ya se conoce en estudios con humanos, por ejemplo, que tú le das a un paciente una medicación que es característica de una medicación de dolor pélvico, a un paciente que tiene síndrome del colon irritable, y ¿sabe qué pasa con el dolor del paciente? Disminuye. ¿Y por qué disminuye el dolor del paciente si le estoy dando medicación de vejiga y sus signos clínicos son de colon irritable? Porque el mecanismo es el mismo. Por esto cambia. Porque cuando trato a un paciente así, yo no trato la estructura, yo trato el mecanismo. Por esto cuando digo, voy a tratar el diafragma, voy a tratar el pulmón, voy a tratar el vaso, voy a tratar el corazón, yo estoy otra vez volviendo al mismo error anterior, que es, estoy tratando otra vez la estructura y me olvidé otra vez del mecanismo. ¿Me vais siguiendo? Por esto, una medicación de una cosa puede funcionar para otra. O sea, le doy a un paciente que tiene dolor lumbar crónico no específico, ansiolítico. O sea, medicación para ansiedad, sí, y mejora, sí. ¿Por qué? Porque interrumpo el mecanismo de solicitud de la musculatura. Esto es el cambio que os propongo, y por esto subo los artículos ahí a Telegram, porque vosotros debéis siempre estar enterados y ser críticos con la información que recibimos, porque si somos más críticos, la carrera evoluciona, las investigaciones evolucionan, entonces ya no trago cualquier cosa, ¿sabes? Ya no puedes deglutir cualquier cosa, porque ahí tienes más información, y cuando tienes información, pero puede que haya otras cosas, y ahí eres un terapeuta mejor, y este es el tema, ¿vale? Siempre que hay una zona hipo y otra hiper. Trabajar las dos, pero empiezo por la hipo, o las dos a la vez. No, yo diría, si tú tienes una disfunción visceral, punto 1, controla la hipermovilidad. Con terapia manual, sencillo, o sea, si tengo una disfunción visceral a la derecha, ¿qué tengo? Cierre del flanco derecho. ¿Qué es la primera cosa que tengo que hacer? Abrir el flanco derecho y luego darle pautas al paciente para que no vuelva a cerrar el flanco derecho en las actividades diarias. Esto es la primera clave, o sea, restablezco la movilidad del tejido y luego le pido al paciente, controla esto de forma activa, porque si tú no le controlas de forma activa, la programación motora otra vez te llevará ahí, ¿vale? Si no me explico, decirme otra vez. La calidad de la aferencia sigue alterada, Fabio, exactamente. Por esto, vea, no es una crítica al diafragma, me gusta el diafragma, sin diafragma no hay vago, yo necesito del diafragma para el reflejo vasoreceptor y para aumentar la presión en el abdomen, pero yo busco
reflejo varoreceptor o busco aumento de presión intraabdominal porque yo busco restablecer o interrumpir un mecanismo, no restablecer el funcionamiento de la víscera o de la estructura, porque la estructura puede funcionar perfectamente y no haber daños en la estructura ni nada y el paciente sigue con dolor porque el mecanismo está implicado, ¿vale? Entonces, perfecto, Angélica, el alivio es momentáneo. Entonces, yo tengo 3 minutos y medio. Entonces, antes de las invitaciones. Entonces, fijaros, un error, un equívoco clásico. Bueno, el paciente viene hoy con dolor lumbar, ¿vale? Esto suele pasar a menudo. Clásico. El paciente viene hoy con dolor lumbar. Yo le trato con osteopatía, terapia manual, lo que sea, y le digo, paciente, te veo en 15 días. Te veo en 15 días, paciente, ¿vale? Para que el cuerpo se adapte, para que le vamos a dar al cuerpo el tiempo necesario para adaptarse. Vale. Luego vuelve el paciente en 15 días y ¿qué tal el paciente? Uf, está muchísimo mejor. Uf, qué bien, qué gusto el tratamiento. Ya no tengo molestias, casi nada, pero un pelín o nada. 15 días después. Entonces, fijaros, 75% de pacientes con dolor lumbar tienen remisión espontánea del cuadro clínico en 2 semanas. ¿Vale? Esta es la información que quiero dejar a vosotros. 75% de los pacientes que tienen dolor lumbar no específico tienen remisión espontánea del cuadro en 2 semanas. ¿Cómo puedo garantizar que la mejora ha sido por tu tratamiento o por el tiempo? Porque el tiempo solo arregla 75% de los pacientes. ¿Vale? Esto es un error brutal. Porque tú no puedes garantizar que la mejora ha venido por tu tratamiento. Y esto vamos a estar hablando un poco de esto la semana que viene en los directos. ¿Vale? A ver, Juan, Luis, igualmente, tratando el diafragma podría intervenir el mecanismo para las reglas. Perfecto, Juan, perfecto. Pero ahí yo no diría, tengo que tratar el diafragma. Yo diría, tengo que tratar el mecanismo de activación, por ejemplo, del reflejo varoreceptor para activar el núcleo trigeminal. ¿Me sigues? No es el diafragma, sino que el efecto que genera la activación o la mejor respuesta del diafragma. Es lo que nos importa. ¿Vale? Muy bien, señores. Tengo ahí 1 minuto para que no pierda el vídeo. Entonces, os invito a todos a acceder a nuestro sitio web, suscribirse para la jornada de semana que viene, para que podamos enviar a todos el enlace de los directos. ¿Vale? Los directos de la semana que viene solo en petit comité. Entonces les enviamos el enlace a los que queráis y hacemos todo en petit comité, que ahí lo hacemos más en plan confianza y se puede llevar más tiempo y preguntar más cosas. ¿Vale? Fuerte abrazo a todos. Nos vemos pronto.